La verdad que creo que la convocatoria es importante, es un gusto tenerlos y poder compartir con todos ustedes algunas consideraciones respecto a la situación fiscal de la provincia y qué queremos para la Mendoza del 2023. Había armado algo respecto a números, que es mi fuerte, que es lo que me gusta, pero creo que voy a tratar de traducirlo a lo que todos vivimos todos los días con nuestros vecinos y nuestras vecinas y cada ciudadano de Mendoza a la cual el gobierno provincial no asiste de ninguna manera. Todos sabemos que la política es transformadora, es acción permanente, es donde tenemos que poner el foco para poder darle a cada mendocino lo que requiere por parte del Estado. Y es hoy justamente que creo que el gobierno provincial no lo está haciendo. El presupuesto es donde, en este caso, el Poder Ejecutivo plasma las acciones de gobierno que va a llevar adelante para cumplir con todos los servicios que tiene el derecho y el deber, o sea, el derecho de los ciudadanos de tenerlo y el deber del Poder Ejecutivo en cumplir. El gobierno provincial que hoy es totalmente ciego, sordo y mudo a las necesidades de los mendocinos. O sea que el problema del presupuesto que hoy tenemos en el presupuesto 2023 no es un problema de números, es un problema de decisión política, donde el señor gobernador Rodolfo Suárez hace oídos sordos a todas las necesidades que la ciudadanía tiene. Es un problema donde el gobierno muestra claramente que no trabaja con el corazón, como hacemos nosotros los peronistas, y que hemos visto en las exposiciones anteriores todas las ideas que las plasmamos en un montón de proyectos que han quedado en la nada, donde se archivan y duermen años sin que lleguen a la gente. Rápidamente voy a pasar el tema de salud, por ejemplo, que son nuestros ejes principales: salud, educación, seguridad, donde vemos que el gobierno provincial, más allá de un número frío que son 109.000 millones de pesos, tenemos que poner el hincapié, por ejemplo, en los departamentos donde la salud es un problema, donde, por ejemplo, en el Hospital Saporiti, que tenemos algunos compañeros de Rivadavia, por la falta de dedicación, de acciones concretas, transformadoras por parte del gobierno provincial, un niño hace unos meses tuvo parálisis cerebral porque el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias y su mamá llegó mal al parto y no había en el Hospital Saporite una ambulancia que la pudiera llevar al Hospital Perrupato de San Martín. Entonces, ese es el Estado que hoy está ausente en las necesidades de las personas, donde esa mamá hoy tiene a su niño y tenemos todos la responsabilidad de un niño con parálisis cerebral porque el señor gobernador no dispone de una ambulancia para el Hospital Saporiti. Como decía Néstor, y que algunos lo hemos repetido, es un presupuesto que al señor gobernador le cierra las cuentas claras, las cuentas prolijas, los superávit que vienen acumulando en estos años, pero con gente, con ciudadanos, con compañeros, con ciudadanos fuera de ese presupuesto. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve estar peleando permanentemente cuando tenemos compañeros, ciudadanos, niños que están fuera del sistema de educación, de salud y de justicia? De que, como planteamos el otro día en la legislatura, que lo venimos diciendo todo este tiempo, ¿qué hace el gobierno provincial con su superávit? ¿Qué hace con las inversiones financieras que todos sabemos que tienen? Tienen más de 31.000 millones de pesos haciendo caja, haciendo plata, cuando tenemos tantas necesidades fuera de lo que es justamente la Casa de Gobierno, donde siempre le planteamos al señor gobernador que salga, que se arremangue, como dijo Anabel, que salga a trabajar, porque las situaciones no se dan en el Gran Mendoza, donde este presupuesto creemos que es totalmente centralista para el sector de lo que es el Gran Mendoza, sin, digamos, a ver, que no se malinterprete, no es que estamos en contra de los compañeros, de la ciudadanía en general, pero también existe el interior, también existe el sur, también existe Santa Rosa, La Paz, Junín, Rivadavia, que hoy que son gobernados en Rivadavia, Junín, sobre todo, y San Martín, son gobernados por el radicalismo, donde no se escucha, no se sienten las necesidades que tiene la gente del este, gobernados por el radicalismo, y asimismo también el sur, excepto los que están gobernados por nuestros compañeros, ¿no? Somos entonces nosotros los que tenemos que trabajar arduamente para cambiar o sea, es fundamental que ganemos las elecciones del 2023 para poder
volver a tener voz y voto en la legislatura, donde tengamos la posibilidad de tener el acceso directo a este presupuesto y al que viene para poder transformar que es la obsesión que todos tenemos los que hacemos política. Necesitamos el acompañamiento de la gente, de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, donde les tenemos que mostrar justamente la deficiencia y las falencias que tiene el gobierno provincial. Justamente pensábamos esto de la concentración en lo que es el Gran Mendoza, por qué tenemos los santarrocinos, los paceños, los de Maipú, los de Luján, tienen que ir a buscar acceso a la justicia al Gran Mendoza, donde todos vemos esos edificios enormes que concentra la ciudad capital para que nuestra gente pueda acceder a la justicia. Esa justicia que hoy está copada por el radicalismo, donde hicimos un fuerte debate en la modificación de la Corte, donde pudimos lograr algunas cuestiones, pero creo que quedamos lejos de lo que realmente hubiéramos querido como peronistas, donde todos tengamos derecho a acceso a la justicia, una justicia transparente. Hablando de transparencia, voy a referirme a esto de que el gobierno provincial tanto alarde hace a que sus cuentas son claras, a sus cuentas son públicas. Obviamente no es así, compañeros, compañeras, los que nos dedicamos a esto sabemos lo que nos cuesta llegar a los números, llegar a la realidad de las ejecuciones y que tiene la provincia. Pero no nos quedemos solamente con lo que la provincia muestra, digamos, a cuentagota o lo que uno podamos ver. Esa transparencia tiene que quedar, tenemos que ser partícipes de que esa transparencia, ¿qué muestra? ¿Qué muestran los números? ¿Qué hay atrás de los números? Porque un superávit, todos podemos decir 31.000 millones, y bueno, es mucho, es poco, pero ¿qué hay atrás de eso? Son las necesidades insatisfechas que tenemos muchos de los mendocinos que no alcanzan a la canasta básica, que tienen problemas de energía, que no tienen acceso al agua, que no tienen obras básicas elementales para subsistir. ¿Qué les voy a decir del tema de seguridad? Casi lo mismo que con el tema de salud, donde hoy el gobierno provincial ha desfinanciado en estos 6 años que lleva de gobierno el ministerio. Porque en el año 2014 el Ministerio de Seguridad tenía el 8,08% del presupuesto. Hoy tiene el 7,17%, pero es mentiroso. ¿Por qué? Porque en ese 7,17% incluye lo que es la penitenciaría, que en el 2014 estaba separado de lo que era el Ministerio de Seguridad. ¿Y en qué lo vemos, compañeros? Ustedes lo saben mejor que yo, lo que hacemos Marisa, que se ha cansado de denunciar el tema de las comisarías de Luján, la Ceci Juri con el tema de la favorita, que se lo planteábamos al ministro, Santa Rosa con 2 móviles para cubrir 8.500 kilómetros cuadrados. Entonces creo que en eso es nuestra tarea fundamental como oposición, hacerle sentir al gobierno provincial que no estamos de acuerdo, que vamos a seguir peleando para gobernar, para que no nos quiten, que estamos a punto de perder algunas bancas en diputado y senador, y creo que eso va a ser sería nuestra peor situación. Tenemos que trabajar, es una decisión, tenemos que tener la decisión política de que el 2023 sea nuestro. Por eso es tan importante y tan clave para la transformación de esta Mendoza, donde dijimos justamente que la política es un arte, como decía el general Perón, un arte de acciones. Hablamos de gestión, pero tenemos que hablar de acciones, tenemos que hablar de decisión política, que es lo que no tenemos en este gobierno provincial. Sí, bueno, un poco resumiendo el tema de la DGE, que no quería dejar de mencionar porque, como siempre, muchos plantean el tema de la importancia que los niños, que nuestros niños desde que van a los colegios, a los jardines maternales y demás, tengan las herramientas necesarias para después ser buenos ciudadanos y podamos seguir transformando a futuro esta provincia y este país. ¿Qué les voy a decir? La DGE ha previsto un 20%, pero ¿a usted qué le dice un 20%? No es nada, digamos, es una cifra que hoy cuántos de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, tienen dificultades en los colegios, cuántos niños no han tenido banco para sentarse, cuántos docentes pelean por un salario digno, cuántas escuelas hoy no tienen la infraestructura escolar adecuada y nos quieren a los municipios hacernos cargo de la educación, que obviamente participamos y mucho con los presupuestos, pero nos quieren hacer cargo para que tengamos que rendir el 100% del financiamiento educativo, que es, ¿saben qué? La verdad que se lo dije al ministro, ustedes lo que quieren es lavarse las manos para cuando haya problemas en las escuelas, digo, esto es culpa del municipio que no invirtió el fondo educativo.
todos sabemos que los municipios participan, y sobre todo los peronistas, los nuestros, porque sabemos que la educación es la base fundamental del futuro de este país y de esta provincia. Para redondear, la verdad que... Sí, compañera, porque quedan 5 minutos y tienen que hablar 3. No voy a hablar de los gráficos porque lo que quise es transparentar esto. Digamos, los números son fríos, lo que tenemos que es mostrar en las decisiones que toma el gobierno nuestra misión fundamental que tenemos los que estamos en algún cargo político, pero no solamente nosotros los que tenemos una función transitoria, como siempre dice nuestra compañera Flor, nuestra futura presidenta, donde que cada uno del lugar que nos toca tenemos que pelear para que el 2023 seamos los partícipes de esta transformación que tiene que ser Mendoza, con todos los proyectos que nuestros compañeros anteriores han manifestado que Mendoza está en condiciones y tenemos que llevarlos a la práctica. Así que bueno, en general eso es un poco lo que tenemos, es un presupuesto malo que no atiende las necesidades. Perdón, muchas gracias. Bueno, ante que nada, muchas gracias por todos, por la presencia de todos ustedes, y voy a tratar de ser breve. Es un tema complicado, pero bueno, vamos a tratar. Y es la deuda de Mendoza. El indicador básico para saber qué pasa con una deuda es medirlo contra el Producto Bruto Geográfico o los ingresos totales de la provincia. Entonces, cuando ustedes miran este comportamiento de la deuda mendocina del 2004 hasta el 2021, van a ver una caída hasta el 2015, 2014 en realidad. Eso es producto de una gestión de gobierno nacional que se hizo cargo de las deudas provinciales y aplicó una medida determinada a través del decreto 660 del 2010 y anterior, después de la convertibilidad, generó toda una asistencia a las provincias. Y esto fue el gobierno peronista, que desendeudó a las provincias. 2016, a la provincia llega un gobierno de origen radical del PRO. Primera acción en el 2016, endeudamiento en dólares. 500 millones de dólares, que se aumentan a 90 millones más en el 2017. Eso hace que el indicador empiece a crecer hasta el 2021. ¿Por qué 2021 cae? Porque en realidad en el 2021 la economía tiene un rebote que es producto de la crisis de la pandemia en 2020. ¿Sí? Entonces el rebote de la economía hace que el Producto Geográfico de Mendoza, medido recientemente publicado, ahora hace pocos días, dio 9,7. Ese rebote hace que el indicador tenga una pequeña caída. Pero es un año solamente. Yo creo que este indicador va a seguir creciendo en los próximos tiempos. La segunda filmina, por favor. Ahora bien, ¿a quién le debemos? Está claro que al principio, en el 2015, le debía al gobierno federal y al Banco Nación más del 50%. ¿A quién se le debe en el 2022? Acreedores externos. El famoso bono de Cornejo, que después fue refinanciado por Suárez. El 56% de la deuda son acreedores externos. Es un bono que se entregó a los distintos tenedores que hay en el mundo. La otra filmina, para hacerlo más rápido. Después, cuando hablamos de deuda en dólares, porque ese es el problema, la deuda en dólares. Cuando asume Cornejo, la deuda que se debía eran 460 millones de dólares, nada más que eso. Al año siguiente subió. ¿Por qué? Porque se endeudó en 500 millones de dólares. ¿Sí? Esta deuda sigue estando vigente hasta el día. Fíjense, el salto aumentó en dólares un 88% la deuda. Después, evidentemente, no se siguieron endeudando en dólares porque vieron que era una casa de bobos, iba a traer un problema serio, no iba a llevar a las cavernas. Bueno, siguió esta tendencia, pero con cierta tranquilidad por parte del endeudamiento. Eso lo que quiero indicarle a ustedes es el salto cuantitativo que tuvo la deuda en dólares. No estamos hablando de la deuda total, estamos hablando de la deuda en dólares, nada más. Siguiente filmina, por favor. Ahora bien, cuando uno se deuda en dólares, a cualquiera de nosotros se deuda en dólares y cobra en pesos, se le complica pagar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto destina el gobierno provincial de sus ingresos totales? ¿Qué son los ingresos totales? Los ingresos que generan la recaudación impositiva, los ingresos que genera la transferencia de fondos de la nación, más los ingresos de capital. Esto, fíjense la relación. Venía cayendo la relación, cada vez usábamos menos porcentaje de nuestros ingresos totales para pagar los intereses de la deuda,
pero a partir de 2016 empieza a crecer. Eso nos indica que es un problema muy serio a futuro esta continuidad del endeudamiento en dólares. Una filmina más, por favor. Esto es simplemente una representación gráfica de quiénes son los responsables del endeudamiento en dólares. ¿Sí? El 76% es Suárez y Cornejo. En realidad es Suárez, pero, en realidad es Cornejo, pero en Suárez lo que hizo fue refinanciar la deuda, una deuda que era el PMI 24, que tenía que pagar 22, 23, 24, 170 millones de dólares por año. ¿Sí? Es un valor bastante complicado. Y otro tema más. La deuda en dólares hoy está en 711 millones, en función de la información que emite el Ministerio de Hacienda. En realidad le faltan ahí 60 millones, porque cuando ustedes miran, el Ministerio informa que el bono es de 529 millones, le faltan 61 millones. ¿Sí? O sea que en realidad no son 711, sino estamos en casi 700, un poquito más de 770 millones de dólares. Eso, en realidad, lo que hace es complicar la gestión financiera de la provincia, porque si hay un salto devaluatorio, necesitamos cada vez más peso para juntar los dólares y pagar. Ese es el gran problema que tiene la provincia. Tiene una economía muy estática, un problema de endeudamiento en dólares y una incertidumbre cambiaria. Ese es el escenario futuro que tiene la provincia. Así que hasta ahí llegó mi amor, porque no puedo decir nada. Listo, nada más, gracias. Sí, pasar la filmina. Hola, buen día compañeros, compañeras, ¿cómo les va? En primer lugar quería acercarles muy brevemente un saludo de parte del Nico Aroma, que es quien ha estado coordinando toda esta comisión y que bueno, hoy tenía otro tipo de compromisos impostergables de otra naturaleza, con lo cual se le hacía complicado estar acá hoy con nosotros. Para hacerlo muy breve, en primer lugar, estas cuestiones que estaba mencionando el Dante en relación a la deuda pública en dólares de Mendoza, que bajo nuestro punto de vista es el principal problema para el desarrollo de la provincia de Mendoza, es la principal traba para la generación de producción y empleo genuino en la provincia, está muy relacionado también con la cuestión del Producto Bruto Geográfico y cómo se ha venido desempeñando la economía mendocina a lo largo de los últimos años. Nosotros acá hicimos un gráfico en donde ponemos el PBG, que es como el PBI nacional, pero a nivel provincial, de la economía de Mendoza, dividida por gobiernos. La barrita azul son los gobiernos justicialistas, los gobiernos peronistas, y las barritas color morado son los del gobierno de la UCR. Ahí no alcanzan a apreciar bien, pero sí en el otro gráfico, en el otra filmina, por favor, que en el acumulado durante los gobiernos justicialistas, la economía de Mendoza creció, en términos constantes, un 11,7%. Mientras que en los gobiernos de la Unión Cívica Radical, la economía decreció un 3,9%. ¿Por qué digo esto? Porque si uno contempla el Producto Bruto Geográfico y contempla la deuda en dólares de la cual hablaba el Dante, y mientras uno baja, el otro sube y se dolariza, hace que, en concreto, el peso de esa deuda con el paso del tiempo vaya siendo cada vez más pesado y más perjudicial para la economía de Mendoza. Miren cómo básicamente cambió el perfil de deuda a partir de ese bono, el PMI 24, el bono de Cornejo, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle si nos alcanza el tiempo, pero miren cómo cambió el perfil de deuda de Mendoza. Era una deuda especificada y pasó a ser una deuda dolarizada en la actualidad por culpa de este bono, que con el tema que se ha estado discutiendo en los últimos tiempos del rollover, da la pauta con esta especificación que quieren hacer nuevamente de la deuda, de que en 2016, cuando tomaron la deuda original, se equivocaron. Vastos sectores de la oposición, del peronismo, pero de todos los sectores, hicieron una advertencia al respecto. Sin embargo, el gobierno en aquel momento fue caprichoso, se endeudó en dólares a una tasa alta, ya vamos a ver, y terminó cambiando este perfil de deuda, que hace que, como mencionaba el Dante recién, esté atada al dólar. Y nosotros sabemos que en Argentina eso es algo muy complicado y difícil. Pasemos rápido a la siguiente y ya terminamos. Acá quería mostrarles muy brevemente cómo creció esa deuda en relación al Producto Bruto Geográfico. No le presten tanta atención a las barritas amarillas, que es como crece en pesos, porque hay un poquito de trampa y hay inflación metida, pero sí prestenle atención a la línea azul, que representa esto que le mencionaba yo recién. Baja el Producto Bruto Geográfico, baja la economía de Mendoza,
pero crece la deuda. Entonces la relación entre uno y otro va aumentando cada vez más. Hay una deuda que ocupa cada vez una porción mayor de la economía de Mendoza y la tira hacia abajo, ¿sí? Esto también lo quería mencionar. Fíjense cómo pasó de ocupar el 9% al 15,8%, al 16% aproximadamente, porque los radicales han puesto de moda en los últimos tiempos medir la deuda en dólares en términos generales. ¿Qué hacen los tipos? Hacen una trampita matemática. Te agarran toda la deuda en pesos, la dividen por el tipo de cambio oficial que esté ese día en el Banco Central, el A3500, que es el tipo de cambio con el que se mueve la Argentina para este tipo de operaciones, el oficial, no el blue, no lo financiero, el oficial. Entonces los tipos agarran todos los pesos y lo dividen por el dólar. Como el dólar va aumentando, a medida que aumenta el precio del dólar, les da el ratio de que la deuda se ha mantenido constante en términos de dólares o incluso ha disminuido. Hagamos muy rápidamente el siguiente ejercicio mental. Si de golpe, Dios no permita, el dólar pasa de 160 pesos el oficial a 320 en un día, según la forma en la que ellos miden la deuda de Mendoza pasaría a ser la mitad de un día para el otro. Eso es ridículo. Cuando en verdad lo que pasaría en términos reales es todo lo concreto, es lo que decía el Dante recién. Tenemos que juntar el doble de pesos para comprar los dólares, para devolverle a los bonistas privados los dólares que ellos nos prestaron en su momento. Pasemos a la siguiente porque ahí va a quedar muy en claro. Este es el monstruo, digamos. Este es el PMI 24, el bono de Cornejo, luego reestructurado por Suárez, el PMI 2029. Esto fue en 2016, con un contexto internacional totalmente distinto al que vimos actualmente. Y ahí están los 500 millones de dólares con los que se endeudó Cornejo, una tasa del 8,37%, una tasa altísima, y bajo legislación internacional, vale decir, al mejor estilo Griesa. Esto hay que ir a discutir en caso de que queramos renegociar en algún momento a juzgado de Nueva York, colocado por el Credit Suisse, colocado en los mercados de Luxemburgo, en los mercados de Wall Street. Es decir, Mendoza necesitaba realmente en 2016, cuando fue advertida por toda la oposición esta maniobra de endeudarse en dólares, ¿necesitaba realmente esos dólares? Bueno, ahí se abre una pregunta. La deuda, en términos generales, es una herramienta, no es ni buena ni mala, es un instrumento de política económica. Si esos dólares fueron utilizados para ampliar la matriz productiva y generar un crecimiento del Producto Bruto Geográfico, que vimos que no sucedió, y generar la capacidad de repago para devolver esos dólares, bueno, hubiese sido legítimo. ¿Alguien sabe a dónde fueron esos 500 millones de dólares? Esos 590 millones de dólares ya reestructurados que vamos a tener que pagar hasta 2029. No está claro. Al crecimiento de la economía de Mendoza claramente no fueron por los gráficos que veíamos recién, que son todos hechos con estadísticas oficiales de la DEIE, o sea que nadie puede desmentirlos. Sigamos a la próxima. Acá muy brevemente quería mostrarles la evolución de los intereses a precios constantes. Acá no hay inflación, digamos. Esto es la curva de cómo los intereses han crecido de una forma exorbitante y eso ha generado un peso aún mayor sobre las arcas provinciales. Y por último, quería mostrarles en la próxima filmina el perfil de vencimiento de deuda hacia 2029. Esto es muy importante por el tema de las conclusiones que sacamos nosotros de la comisión, que tiene que ver con que no importa si gobernemos nosotros o siga gobernando la Unión Cívica Radical, este perfil de deuda insostenible es imposible de mantener en el largo plazo y es la principal traba del desarrollo de la economía de Mendoza. Esto no se puede pagar prácticamente. Miren los problemas que hemos tenido, no sé si alcanzan a ver, pero miren los problemas que hemos tenido en el 2022, con 40 millones de dólares aproximadamente que hemos tenido que destinar este año a lo que es pago de servicio de deuda, amortización e intereses, y miren lo que ya se viene para 2023. Y eso que este es el bono reestructurado por Suárez. El de Cornejo explotaba todo acá. En los dos primeros años, 2022, 2023, explotaba todo, digamos. Ahora se pasó ese perfil de deuda, pero sigue siendo altísimo. Entonces, ya para ir terminando, la próxima filmina, por favor, algunas de las conclusiones que nosotros sacamos de la comisión es que claramente la deuda en dólares de Mendoza se ha convertido en la principal traba, el principal escollo para el desarrollo provincial. No hay posibilidad de pensar un desarrollo de la provincia en términos productivos, en términos de crecimiento económico, si primero no despejamos la situación financiera, que es realmente agobiante en la próxima década. Entonces, primero que nada hay que establecer una planificación
que tenga que ver con esta política de desendeudamiento y que nos permita luego pensar la Mendoza hacia el futuro. Para terminar, nosotros también un poco en la comisión lo que hemos tratado es estos temas de finanzas y economía desde aquel viejo apotegma peronista. En las finanzas al servicio de la economía al servicio del pueblo y no al revés, que es como hicieron Cornejo y Suárez. Solamente así nos parecía que íbamos a poder lograr esa Mendoza justa, grande y federal que creemos que los mendocinos y las mendocinas nos merecemos. Así que, bueno, eso en relación a... Un minuto, compañeros. Vayan cerrando porque queda un panel más y el cierre a cargo de nuestros dos Hola, intendentes. ¿qué tal? Bueno, gracias a todos y a todos. Agradecer a Gaby que me va a permitir unos segundos más. Bueno, a los compañeros, compañeras que han venido a escucharnos, al trabajo que se ha hecho del Consejo Tecnológico. Yo voy a tratar de hablar un poco del tema trabajo y empleo. Gracias a Anabel, gracias Flor por estar acá. A todos los compañeros, a Maxi, a Félix, a todos los que nos han permitido desde el PJ poder trabajar de una manera cómoda y poder salir adelante con estas propuestas para una base de gobierno que estoy seguro que el peronismo va a gobernar la provincia y el país en el 2023 y para eso vamos a trabajar y militar. Bueno, vamos a hablar de trabajo y yo quería ver un poco de dónde venimos, o sea, plantar la base como han hecho los compañeros. Venimos de un lugar súper oscuro, o sea, el gobierno de Macri y de Cornejo dejó una base de empleo básicamente destruida. Un nivel de desempleo, un número que no son para nada, digamos, tenernos en cuenta para ningún tipo de política. Entonces nosotros hablamos que en el 2015 al 2019, como dijeron los compañeros, la actividad económica decreció en términos de Producto Bruto Geográfico un 5,9, con números de la DEIE, 5,9%, o sea que hubo una recesión, digamos, fundamental. La participación de Mendoza en el PBI fue del 2%, el mínimo nivel histórico que tuvo la provincia en participación de aporte de Producto Bruto a la economía nacional. Esto generó una baja en el desempleo en términos nominales del 137%, donde las mujeres, los sectores más vulnerables, los jóvenes, fueron los más perjudicados. No conseguían trabajo. El nivel de empleo era el más bajo de la historia. Esto es en términos estructurales, o sea, tenemos que partir de esa base. No había trabajo. Entonces, nosotros decimos, desde ese punto es de donde partimos. Cuando asumimos el gobierno nacional, empezamos otra vez a generar políticas estatales desde el Estado para poder generar trabajo y Mendoza se quedó atrás. Si vemos los números ahora, los números estadísticos, que no los hemos traído acá, pero todos lo conocen, Mendoza ha sido la peor provincia en generación de empleo. Y no solamente en esto, sino que no ha generado empleo y también paga los salarios más bajos en todas las actividades, ya sea públicas o privadas. Entonces, tenemos un gobierno que no hace nada, no tiene ninguna política pública para poder generar buen empleo, empleo de calidad, con buenos salarios y con buenas condiciones de medio ambiente de trabajo. Entonces, partiendo de esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras principales preocupaciones. Si podemos ir a la segunda, a la otra. Bueno, acá ven estos gráficos que yo puse un poco para ver cómo creció el desempleo entre el 2015 y el 2019. Vemos las barritas esas que primero estábamos allá abajo y después se fueron, digamos, a niveles en términos porcentuales. Las mujeres, el desempleo aumentó más del 250% en las mujeres y específicamente en las mayores de 30 años. Y después tuvimos una pérdida de 30.000 puestos de trabajo. O sea, eso son números que destrozaron, digamos, la vida y el orden de los mendocinos y de las mendocinas. La pérdida de trabajo nos deja sin dignidad. Entonces, los padres de familias tienen que seguir a changuear y sus hijos, sus hijas, no tienen dignidad, no tienen felicidad. Y eso es lo que el peronismo le va a devolver en términos de empleo. Si podemos ir a la siguiente. Bueno, entonces de ahí nuestras principales preocupaciones, las principales preocupaciones de los dirigentes, es que surgiendo desde esas cenizas que nos dejó el neoliberalismo, el gobierno radical, el primer gobierno radical y el gobierno de Macri, nosotros tenemos que hoy nos encontramos con un alto número de informalidad dentro del ambiente del trabajo. Entonces, si bien han bajado los índices de desempleo, hoy nos encontramos que tenemos un alto nivel de subocupación, ¿cierto? Y también tenemos un alto nivel de personas que buscan segundo empleo. ¿Y esto por qué?
porque falta redistribución de la riqueza. Nosotros, digamos, sabemos bien que el peronismo dejó a la participación de los trabajadores en el 2015 arriba del 50% en la participación de la distribución del Producto Bruto Interno. Hoy estamos por debajo del 40%. Digamos, o sea, Macri lo dejó por debajo del 40% y hoy está subiendo un poquito. Pero todo el trabajo que nosotros necesitamos hacer es establecer políticas públicas que, además de generar trabajo, permita que los trabajadores con su trabajo puedan ahorrar, puedan ser felices, puedan volver a tener algunas cuestiones que dejaron de tener en base a las políticas que se tomaron con el neoliberalismo. Entonces, estas cuestiones también que nosotros tenemos que ver y los aportes que va a hacer el peronismo es para sacar a los trabajadores y trabajadoras de estos flagelos que hoy nos ha dejado, digamos, las políticas anteriores. Si bien, como les decía, hemos recuperado un poco los niveles de empleo, pero las estadísticas también suman ahí los monotributistas y los emprendedores, que son personas, compañeros y compañeras, que en muchos casos están altamente precarizados. Y la precarización está dada por la informalidad. Nosotros vemos, no sé si la anterior, bueno, en la filmina anterior vemos ahí que, por ejemplo, hay sectores que son muy sensibles, sectores sensibles donde hay muchas, por ejemplo, mujeres trabajando, como en el servicio doméstico, las compañeras y compañeras que trabajan en las casas particulares, que tienen un nivel de informalidad del 81%. O sea que 8 de cada 10 trabajadoras están informales, no tienen condiciones y medio ambiente de trabajo dignas, solamente cobran un salario que está determinado por la relación laboral y nada más. El Estado tiene que estar presente para regular esas cuestiones. Nosotros planteamos en los gobiernos peronistas leyes que generaron, que establecieron bases para poder salir adelante en este aspecto. Entonces, lo que nosotros vemos también en que en términos provinciales hay una ausencia fundamental del Estado en políticas de empleo y de trabajo. No, el gobierno de Cornejo y el gobierno de Suárez no ha generado desde el Estado posibilidades para que las empresas inviertan en trabajadores y en trabajadoras. Y eso es otro de los desafíos que tiene el peronismo. Tiene que cambiar la idea de que el costo laboral no existe más, tiene que ser inversión laboral. Las personas tienen que invertir en trabajadores y trabajadores para que puedan salir adelante y vivir su vida. Vamos a las propuestas. Las propuestas que nosotros tenemos, a ver, por ejemplo, la propuesta que tenemos es específicamente darle al trabajo un rango ministerial. Mendoza no tiene un ministerio de trabajo, hoy tiene una subsecretaría de trabajo que es una mesa de entrada que no funciona. Los trabajadores y las trabajadoras que van a pedir respuesta a la subsecretaría de trabajo no se encuentran con nada, se encuentran con algo vacío, no tienen nivel de control. Yo se los digo con conocimiento de causa porque es el Estado Nacional el que financia algunos programas de inspección de la subsecretaría de trabajo y ellos, el gobierno de Mendoza lo ocupa en pagar choferes y administrativos y no genera las estadísticas inspectivas en cuanto a normas de higiene y seguridad que debemos cumplir. Y al mismo tiempo sigue precarizando trabajadores que son del Estado. Todos esos trabajadores son monotributistas y forman parte de ese número precarizado que tenemos. Entonces, llevando al empleo a un rango ministerial, desde ahí podemos establecer políticas públicas relacionándonos con los sindicatos, relacionándonos con las empresas, con los organismos sociales, para poder generar nuevas ideas que permitan generar, perdón la redundancia, trabajo digno, trabajo remunerado, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la capacitación. Tenemos que articular desde este ministerio la posibilidad de trabajar con los municipios. Una de las propuestas es la creación del Consejo Provincial del Trabajo, en donde existan legisladores, existan dirigentes, una persona por cada municipio, 2, en donde ahí se empiecen a establecer las políticas de trabajo relacionadas con la matriz productiva. Tenemos que también ponernos a trabajar sobre el cambio de la matriz productiva, la reconversión, que no sea te reconvertís en emprendedor, no, te tenés que reconvertir en un trabajador bien pago. Y eso es lo que el peronismo va a hacer a través de las propuestas que tiene el Consejo Tecnológico para darle a los compañeros que van a asumir la responsabilidad de gobernar la provincia a partir del año que viene. Entonces, esto se traslada y se traduce todo a un cambio de paradigma. El paradigma es que el trabajo es una herramienta fundamental para el crecimiento de las sociedades. Y el peronismo como partido, como herramienta electoral y como movimiento social y político, siempre ha tenido al movimiento obrero organizado, a los trabajadores y las trabajadoras, al frente para llevar adelante estas políticas. Así que, compañeros, pueden incorporarse a la página, ahí van a ver el documento, van a ver más números y al que le interese nos escribe y le daremos las respuestas correspondientes para poder seguir trabajando sobre estas propuestas. Muchísimas gracias.